Buenas. Está muteado, profe. Está silenciado, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Empezamos con la cuarta clase de Física 2. Ya en la primera clase dijimos que el tema de la materia eran las ondas y que entonces el plan era empezar a estudiar sistemas donde estuvieran las características que dijimos que tenían las ondas, que eran una perturbación y una propagación de una perturbación sin que haya un flujo neto de materia, solo flujo de energía. Vimos que los mecanismos que estaban involucrados eran entonces una situación de referencia, ya que, por ejemplo, la situación de equilibrio, y a partir de ahí se introducía una perturbación mediante, en los casos mecánicos, mediante desplazamientos, fuerzas, y entonces también necesitábamos un nuevo mecanismo que era el de las fuerzas restitutivas. Entonces hace 3 clases que estamos estudiando sistemas más o menos sencillos donde existe un estado de equilibrio, donde las partes móviles interactúan entre sí y se pueden desplazar de esa posición de equilibrio. Y recién la clase pasada vimos, o por lo menos logramos entender, que ya con 2 partes móviles nada más, podíamos tener un flujo de energía sin flujo neto de materia, simplemente debido a las perturbaciones de las partes móviles y a un juego entre las energías cinéticas y las energías potenciales que iba viajando. Por ejemplo, en el caso del péndulo que vimos la clase pasada, iba viajando de un péndulo al otro y del otro volvía al primero y así había un juego. Y entonces decíamos, bueno, si en vez de haber 2 péndulos hubiera 3, el juego seguiría hasta que no, la energía no pueda seguir. Y bueno, y entonces con esa idea podríamos aumentar el número de partes móviles, o sea, el número de grados de libertad, y empezar a ver perturbaciones que se propagan. Tenemos todos los elementos, o sea, quería empezar recalcando que ya tenemos todos los elementos para estudiar perturbaciones que se propagan. Incluso tenemos un método sistemático que si nos ponemos a mano podemos hacer cuentas que involucran la diagonalización de una matriz, y eso me permite encontrar entonces como una base para escribir la perturbación que se propaga, lo que se puede propagar, es decir, los modos normales del sistema. Y bueno, con eso podríamos quedarnos satisfechos y tranquilos y decir, bueno, ya está, ya tenemos todo. Ahora, bien, no vamos a hacer eso, porque si no se nos termina la materia y porque hay cosas muchísimo más interesantes para estudiar que esas. ¿Sí? Esto ya es muy interesante y si empezamos a aumentar el número de grados de libertad, sabemos que podemos recurrir a la computadora y calcular los autovalores y autovectores que jamás podríamos calcular a mano. Pero también aparecen situaciones donde esos autovalores y autovectores se pueden calcular directamente sin hacer estas cuentas del polinomio característico, o por lo menos sin hacerlas, haciéndolas de otra manera. Entonces, el plan de la clase de hoy, justamente, el plan de la clase de hoy es primero quiero decir una cosita que después me quedé pensando de lo que dijimos la clase pasada, de los
de que si... O sea, quiero que estén convencidos de que los n modos que encontramos cuando tenemos n grados de libertad forman una base para describir las perturbaciones del sistema. Es decir, que forman una base en el mismo sentido de la base matemática en los espacios vectoriales, donde teníamos, mediante un conjunto de elementos, se podían escribir combinaciones lineales que representaban los elementos más generales posibles de ese conjunto. Es decir, que, bueno, el tema de los subespacios vectoriales, ¿no? Entonces, quiero que estén convencidos, si no bien no lo vamos a tratar tan formalmente siempre, pero que cada vez que encontramos los modos, lo que estamos encontrando es una base para el espacio vectorial de las perturbaciones en el sistema. Ya lo dijimos la clase pasada, con una explicación bastante matemática, les di un artículo de Wikipedia, pero hoy les quería dar otra que dije, uy, esto es mucho más fácil de dar, y entonces vamos a invertir unos minutos para eso. Después también quiero decir algo sobre las pulsaciones y los batidos, que también terminamos viendo la clase pasada, porque me olvidé de un par de cosas, porque bueno, la clase fue larga, y que me parecen interesantes y les voy a dedicar también un ratito. Y después vamos a ver el tema que ya les vengo diciendo y que ustedes se supone que iban a hablar para hoy, que es el de las cadenas lineales con n partes móviles idénticas x espaciadas. El punto 3.1 del apunte, ¿no? Entonces, bueno, si están listos, empezamos. Empezamos ya con el tema que no sé si se acuerdan, que había una pregunta en el foro que había dicho, bueno, el tema es que yo no sé si, cuál es el número de soluciones independientes de un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas. Profesor, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Tengo una consulta de pulsaciones, pero ¿prefiere que se la haga cuando esté hablando de eso o se la puedo hacer ahora? Mejor hacerla cuando llegamos. Dale. Dale. Bueno, entonces la cosa es así. Es muy sencillo, muy corto, pero es como que una manera de que se convenzan, otra manera. Siempre conviene en física tener distintas maneras complementarias de describir un fenómeno, porque a veces uno lo entiende de una manera mejor que de otra, o una explicación es más adecuada en una situación que en otra, y entonces siempre es bueno tener descripciones alternativas, y en el curso vamos a ver varias descripciones alternativas. En particular, lo que vamos a ver al final de la clase es una descripción alternativa al tema de la diagonalización explícita de la matriz. Vamos a ver una manera que equivale a eso y que nos permite tratar otros casos. Bueno, entonces, la cosa pasa por una serie de preguntas que me gustaría que ustedes vayan contestando. Primero, ¿cuántas soluciones linealmente independientes tienen las ecuaciones de Newton de un sistema con n grados de libertad? Claro, de acuerdo a lo que a la charla introductoria, parecería que en realidad tiene n soluciones linealmente independientes. Claro, pero en realidad tiene n modos que forman la base, ¿sí? Ahora, las ecuaciones de Newton, esos modos, lo que quiero que vean que esos modos se armaron, cada modo se armó con dos soluciones de las ecuaciones de Newton. Quizás ese es un detalle que quedó desapercibido y que me gustaría recalcar, ¿sí? O sea, Lara dice que n, ¿sí? Pero cada una de esas n, lo que quiero que vean es que viene de dos ecuaciones, de dos soluciones linealmente independientes, ¿sí? O sea, el modo es un coseno de omega t más phi, y ese coseno de omega t más phi viene de una combinación de senos y cosenos. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ahora, si lo pensamos físicamente, tenemos n soluciones linealmente independientes que representan el problema general, ¿ok? Para pensar, para verlo claro lo que dije recién,
hay que acordarse que cuántas soluciones linealmente independientes tiene la ecuación del oscilador armónico. Y acá pregunto, para que contesten a coro. 2. Muy bien, Santiago. La ecuación del oscilador armónico que vieron en física 1 tiene 2 soluciones linealmente independientes. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas soluciones? Bueno, lo contesté yo al principio, lo conté al final del chiste cuando hablé, ¿no? ¿Están todos convencidos de cuáles son esas soluciones? Esas 2 soluciones del oscilador armónico. Muy bien, Micaela está convencida. Perfecto. Santiago dice las 2 exponenciales. Marcos dice, ¿lo repetiría, por favor? Sí, lo que digo es, si te acordás, Marcos, ¿cuántas soluciones linealmente independientes tenía el péndulo, por ejemplo? La ecuación de Newton del péndulo. Y entonces, por ejemplo, Santiago dijo las 2 exponenciales, claro, porque se puede resolver como una combinación de a la i omega t y a la menos i omega t. También se podría escribir como la suma de un seno y un coseno, o también se podría escribir como un coseno de omega t más phi. ¿Sí? O sea, fíjense que en todas esas soluciones, o cualquier otra que se nos ocurriera, siempre hay 2 constantes sueltas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros usamos para el péndulo, por ejemplo, podemos usar una amplitud y una fase. Y en cambio también podríamos usar una amplitud para el seno más una amplitud para el coseno, que equivale a un coseno desfasado, ¿sí? o a un seno desfasado. O sea que podemos pasar de unas soluciones a otras, y entonces, nada, el punto de esta pregunta, de cuáles son esas soluciones, es para que se den cuenta que las exponenciales con más y menos, o los senos y los cosenos, son 2 soluciones linealmente independientes, que las combinamos, en realidad nosotros las combinamos como el seno desfasado o un coseno desfasado. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué relación hay entre el número de soluciones linealmente independientes y el número de constantes de integración? Y bueno, también lo dije, ¿sí? Hay 2. En el caso del oscilador armónico es A y phi, o la amplitud del seno más la amplitud del coseno. Y entonces, después la otra pregunta es, ¿cuál es la ventaja de diagonalizar la matriz? ¿Cuál es la ventaja de diagonalizar la matriz? Pregunto, ¿cuál es la ventaja de diagonalizar la matriz? Desacoplamos el sistema, dice Nicolás. Muy bien, Nicolás. Desacoplamos el sistema. ¿Y qué ventaja tiene desacoplar el sistema? Lara dice, cada ecuación depende del movimiento de la masa que le corresponde. Marcos dice, facilitar los cálculos. Bueno, y la que más me gusta, todas estaban bien, pero la que más me gusta es la de Lucas. Lucas Gómez, que dice, lo puedo ver como movimientos armónicos de cada uno. Claro, entonces la pregunta, yo quería que me contestaran que la ventaja de diagonalizar la matriz es que entonces el problema de tener n ecuaciones de Newton diferenciales de segundo orden, porque teníamos n, no nos olvidemos del problema físico, teníamos una ecuación de Newton para cada parte móvil, tenemos n partes móviles, o grado, para cada grado de libertad, en realidad sería más correcto, una ecuación de Newton para cada grado de libertad, tenemos n grados de libertad, entonces tenemos n ecuaciones de Newton acopladas. La ventaja de diagonalizar la matriz es que esas ecuaciones de Newton eran equivalentes a n ecuaciones desacopladas. Y la ventaja de desacoplar es lo que dijo Lucas recién, que entonces se desacopló en n soluciones, en n movimientos armónicos. ¿Sí? Y entonces, si cada movimiento armónico, volvamos al principio, si cada movimiento oscilatorio armónico
tenía dos soluciones linealmente independientes, un seno o un coseno, o el seno desfasado, o el coseno desfasado, o las exponenciales con más y con menos, entonces los n modos, los n grados de libertad, van a tener dos n funciones linealmente independientes, pero cada una de esas me va a dar un coseno desfasado, ¿sí? Y entonces, bueno, yo creo que con todo esto le dimos vueltas para arriba y para abajo, y cualquier movimiento se escribe como combinación de movimientos armónicos y de n movimientos oscilatorios armónicos, ¿sí? O sea que ahora está claro, entonces, espero que esté claro, de una manera más charlada, ¿sí? Yo la vez pasada le mostré un artículo de Wikipedia donde decía lo mismo, pero de una manera más abstracta, con ecuaciones y con cosas, que los n modos, bueno, que las soluciones de las ecuaciones de Newton con n grados de libertad tiene dos n soluciones linealmente independientes, pero como cada par de soluciones linealmente independientes forman un oscilador armónico, lo más general de un oscilador armónico, entonces los n-modos forman una base para las soluciones de las ecuaciones de Newton de un sistema con n grado de libertad. Esto es lo que hay que acordarse siempre. Los n-modos forman una base. Y el concepto de base lo vamos a tener, siempre va a estar, aunque no sea demasiado evidente, hasta ahora era bastante evidente, porque por ejemplo los autovectores del primer ejemplo eran el 1, 1 y el 1 menos 1, que son vectores ortogonales. Y también porque saben que los autovectores de una matriz simétrica son ortogonales y forman un espacio. Y bueno, pero en otras situaciones a lo mejor no va a ser tan explícita y tan geométrica la ortogonalidad, pero vamos a ver que hay una ortogonalidad. ¿Sí? Bueno, esto era para insistir. Creo que valía la pena tomarnos estos 5 minutos para recordar esto. Y ahora sí vamos a ver el tema de pulsaciones, que hablamos de batidos. ¿Sí? La clase pasada hablamos de batidos y dijimos que si teníamos una combinación de dos movimientos oscilatorios armónicos de frecuencias omega 1 y omega 2, ¿sí? Haciendo cuentas, eso lo podíamos escribir como una amplitud modulada que multiplicaba a un coseno que iba a la frecuencia promedio. Es decir, que tenía dos frecuencias, ¿sí? Y eso, la suma de dos frecuencias equivalía a un coseno a la frecuencia promedio, que es la frecuencia semisuma, ¿sí? Y multiplicado por un coseno a la frecuencia semidiferencia. Como la frecuencia semidiferencia es menor que la frecuencia semisuma, entonces el periodo de la semidiferencia es mayor que el periodo de la semisuma. ¿Sí? Acá se ve esto, este sería el periodo. Este es el dibujito que vimos con el Desmo que pasó Javier, que está muy bueno, que les anoté la dirección por si lo habían perdido. Hice este dibujito poniendo 2 para la diferencia, y para la semidiferencia, y 71 para la semisuma. ¿Sí? Y entonces, fíjense que me da esto. Entonces, y también encima le grafiqué la modulación en azul para que se vea, ¿ven? Entonces, la azul es la amplitud de modulación. Es 2A coseno de omega mt. Y A lo tomé igual a 1 y por eso va entre menos 2 y 2. Y esta que oscila rápidamente es la frecuencia mayor, ¿sí? Que tiene un periodo menor, que es la frecuencia promedio. Y entonces esto se puede ver como una señal modulada, como una oscilación de una cierta frecuencia promedio que está modulada por una función del tiempo que varía también periódicamente. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo les dije que había tomado 2 de semidiferencia, entonces el periodo es 2pi sobre la frecuencia de modulación. ¿Sí? Y dijimos que la frecuencia de modulación acá en este dibujito es 2, y entonces el periodo de la modulación es 2pi sobre 2, es decir, pi. Claro, miren,
desde acá, desde el máximo de este coseno hasta este máximo de este otro, hasta el máximo adyacente del coseno, estoy en pi. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces el periodo es pi. Facundo dice, lo que no entendí es a qué partícula corresponde ese psi de t. Bueno, este correspondía, por ejemplo, a la parte móvil 1. El gráfico correspondía al sistema de péndulos acoplados, a la parte móvil 1, cuando la alargaba, la perturbaba a la parte móvil 1 nada más. ¿Sí? Y entonces, en t igual a 0, la parte móvil 1 es lo más, tiene su máximo, y después empieza a disminuir la amplitud de su modulación. Sigue oscilando, pero sigue oscilando a la frecuencia promedio, pero con amplitud cada vez más chica, ¿sí? Y en un momento se queda parada, ¿sí? Y en este momento, la parte móvil 2, acá faltaría otro gráfico, lo vimos la clase pasada, faltaría otro gráfico de la parte móvil 2, que en este punto, la parte móvil 2 está en su máximo, ¿sí? Y también hace un movimiento igual. ¿Te quedó claro, Facundo? Bueno, entonces, y se va transfiriendo la energía, perfecto. Ahora yo me quería centrar en esto ahora. También esto podría representar el aire que está vibrando cerca de nuestro tímpano, ¿sí? El otro día mostramos con el Spectroid, Josefina tocó unas cosas del piano que las puse en Twitter, bueno, que las vibraciones, lo que nosotros llamamos sonido, es una superposición de vibraciones del aire. ¿Sí? El aire vibra alrededor de su posición de equilibrio. La presión atmosférica produce un estado de equilibrio y nosotros, ahora que estoy hablando, estoy emitiendo aire y eso hace que el aire vibre de una cierta manera y entonces hay cada sonido, cada nota de un instrumento tiene asociada una frecuencia. ¿Sí? Como vimos con la aplicación Spectroid, ¿sí? El otro día. Y entonces, nada, si yo hiciera sonar un diapasón, sonaría exactamente como un seno o un coseno de la frecuencia que sea. Por ejemplo, el La 440, con que afinan las orquestas, en general, sería eso, produciría una vibración del diapasón que está relacionada con ese 440 Hz. ¿Sí? O sea que eso con respecto a la pregunta de Facundo que decía a qué partícula corresponde. Acá correspondía al péndulo, pero también podría corresponder, por ejemplo, a el aire cerca de un diapasón que le pegó un golpe. ¿Sí? O el aire cerca de una nota de la cuerda de un piano o de una guitarra. ¿Sí? Sí, genial. Bueno, Lara, sí, el periodo es pi, acá está dicho. ¿Sí? Bueno, o sea, si esto, Profesor, si lo tienen claro. yo lo que le quería preguntar era, cuando usted al principio, cuando aplica la propiedad trigonométrica del coseno, termina uniendo la ecuación, parte de decir que la amplitud 1 tiene que ser igual a la amplitud 2, suponiendo que hay dos partes móviles. Eso es lo Sí, único que no me quedó claro. O sea, porque después, bueno, cuando se usa el ejemplo numérico, las amplitudes son distintas. bueno, y viste que pasa lo mismo. Claro. Sí, o sea, pasa lo mismo. También, o sea, el ejemplo numérico lo puse para no hacer la cuenta más larga de esto que se puede hacer, esta cuenta, ¿sí? De escribirlo como un producto de los cosenos. Se puede hacer, es más trabajosa y me llevaría más tiempo y por eso no la hago. Prueben a hacerla. Pero fíjate que en los gráficos puse ejemplos justamente de amplitudes distintas y también pasa lo mismo. Podés ver que te da la frecuencia promedio y la frecuencia semidiferencia. ¿Sí? ¿No? ¿Quién era el que hablaba? Juan, León, eso sí. Ok.
Es que, ay, Juan, sí, acá te veo. Sí. Veo un hexágono con un hexágono con cositas. Bueno, ¿entendés la idea de Juan? O sea, sí, después lo voy a probar. O sea, yo pensé que era como no la hipótesis, pero bueno, era de lo que se No, partía, no, digamos. no. Lo hice porque era el caso más fácil. Dame 2 transparencias más y vas a ver que preparé algo sobre ese tema, ¿no? Es más, Dale. en este, por ejemplo, el año pasado, esta foto es de un video que hice el año pasado, que me hicieron el año pasado, alguien desde abajo, yo estaba acá en la tarima del aula y llevé 2 diapasones nominalmente idénticos. Si uno acá se veía y decía cuántos ciclos por segundo se suponía que tenía este diapasón y este. Esta caja de madera es una caja de resonancia y acá están los diapasones y estas cajas son para que se amplifique y acá hay un palito con una goma donde se le da al diapasón y suena. ¿Sí? Bueno, se supone que el que lo fabricó y lo hizo con la misma frecuencia. Pero eso no va a pasar. Nosotros sabemos que en física tenemos errores, son inevitables los errores. Entonces, en la práctica, depende de cómo ajuste la clavija en la base de goma, puede haber pequeñas diferencias y en la práctica realmente no siempre son idénticas. En general no lo son las frecuencias, las oscilaciones que produce este diapasón y este diapasón. Entonces, después búsquenlo en Twitter, lo busqué, es del año pasado, está acá, no está filmado con un celular de abajo de la tarima y se ve algo, se ve y se escucha algo, pero entonces en este caso la Xi1 representaría la perturbación que produce este diapasón en cualquier punto del espacio, en particular en el oído de cada oyente, y la Xi2 la del otro diapasón. Y entonces esperamos encontrar una cosa así, tipo amplitud modulada, ¿sí? Es decir, a la frecuencia promedio modulada, la frecuencia promedio iba a ser muy rápida, porque por ejemplo piensen ustedes que si yo tomo un diapasón de 440 ciclos por segundo y otro que tiene 441 ciclos por segundo, claro, la diferencia es muy chiquita, quiere decir que el periodo lo hago grande, pero ese 440 y 441 lo que escucho es un sonido a la frecuencia promedio, que es casi el 440, pero con una amplitud modulada que va a ser, sí, Alejo, usó los 2 diapasones juntos. En el experimento le pegué a los dos, tac, así, y entonces empezaron a sonar. Y entonces se escucha la vibración como una nota a 440 y se escucha una variación de intensidad. ¿Por qué? Porque en un momento, si las amplitudes eran iguales, la amplitud modulada pasa por cero. Si las amplitudes no eran iguales, la amplitud modulada no pasaba por cero, pero también se escuchan variaciones de intensidad mayor y de intensidad menor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que no les mostré en la clase pasada y es muy lindo para ver, me gustaría que lo vean. Vean el video del aula para que, bueno, para que vean cómo era el aula en la facultad cuando yo daba clases, cuando dábamos clases. El curso justo era el curso de Física 2 del año pasado, el segundo cuatrimestre. Y ahora, encontré un video que también está muy, muy bueno, es la misma idea, un poquito más sofisticada porque estos son diapasones, son iguales que los que tenemos en la facultad, están en el Labo 2 estos diapasones, y estos son iguales, muy parecidos, son idénticos casi. Lo único que les pusieron es unos
cositos acá en la punta, ajustables, que permiten entonces cambiar la distribución de masa en los diapasones y entonces con eso variar la frecuencia. Es como que si la masa está más abajo, estas cosas con tornillitos ajustables están más abajo, vibran menos, ¿sí? Y si las cosas están más arriba, hay más masas que vibran. Y bueno, entonces, si por casualidad llegaran a ser iguales las frecuencias de vibración de los dos, en la práctica, aunque nominalmente lo son, pero en general no lo son, se pueden ir desajustando más a voluntad, mucho más a voluntad de lo que podía hacer yo, que yo lo que hacía era tocarlos y cambiar un poquito cómo estaban incrustados en este coso de goma que está acá, en este soporte, esta base de goma. ¿Sí? Entonces, me gustaría que vean un video que, a ver si está, creo que está acá. ¿Lo ven al video? ¿Ven en el YouTube? Sí, sí, se ve. Sí, genial. No, pues no sabía si pasando de pestañas se seguía compartiendo. Genial. Entonces, ahora... suban el sonido un poquito, así que... Ahí está un diapasón sonando. Bueno, lo que quiero que presten atención es ese bueno, es justamente lo que se llama la pulsación o el batido que vimos, ¿sí? Hay una intensidad que está variando con el tiempo y aún está pasando aún cuando no existe este diapasón, porque entran, es como que uno fuerza al otro y entonces es como que entran... Ven que al principio solo... Nada, eso ahora... Fíjense, ahora va a bajar la distribución de masas. Lo repito para que tengan la referencia de... Ahí está, ahí le da los dos. Bueno, se escucha el batido. Tu, 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 tu. Si nosotros contamos cuántas veces oímos tu, en un segundo, estamos midiendo, bueno, y eso es lo que les voy a preguntar qué estamos midiendo. ¿Sí? Entonces, de nuevo. O sea, ¿ven? Escuchan, mejor dicho, podemos medir esa sucesión de máximos y mínimos. Ahora va a bajar la distribución de masas. Una pregunta. Si pone las masas más abajo, ¿las frecuencias van a ser más parecidas o más distintas de estos dos diapasones? Claro, bajándolas van a ser más distintas que antes. Entonces, con este esquema, la frecuencia de modulación, ¿cómo va a ser? ¿Más grande o más chica? Con respecto al primer, más grande, claro. Más grande, Alejo, diría. ¿Sí? Lara, más grande. Javier también. Zenón, distintas. Bueno, jugate Zenón. Más grande o más chica. Bueno, todos ven que tiene que ser más grande. Y entonces, el periodo del ¿qué va a ser? El periodo va a ser más chico, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. Eso es lo que quiero que vean acá. Entonces ahora, desajustados más. Lo que se oye es el y ahora aumentó, disminuyó el periodo, ¿sí? Y ahora lo va a desajustar más.
entonces, de nuevo, disminuyó el periodo, aumentó la diferencia de frecuencia. Lo entendemos como que aumentó la diferencia de frecuencia. Por último, más todavía, la intensidad varía mucho más rápidamente, porque el periodo de esa modulación es mucho más corto, porque la diferencia de frecuencia es mucho más grande. ¿Sí? Bueno, muy lindo este video, tenía muchas ganas de mostrárselo, porque pone clarísimo lo que estamos viendo, ¿sí? Y claro, lo que estamos viendo, y la pregunta que hice es, si medimos la frecuencia entre máximos y mínimos de intensidad, ¿a qué frecuencia corresponde esa cosa que medíamos, por ejemplo, contando el número de tu? Bueno, Ali, ahí te quería agarrar, Ali, que dijeran la demodulación, ¿sí? O sea, bueno, este es el punto. El punto es que uno tendería a pensar que la frecuencia es la demodulación. Lara dice la demodulación sobre 2, y hay un 2, Lara, pero es por 2. Y eso tiene que ver, claro, hay un 2, pero yo sé por qué. Pensaste así, porque lo que pasa es que la frecuencia es el doble, el periodo es la mitad. Entonces vos estás oyendo en realidad, lo que es fácil de medir es el periodo. Si haces el tú, estás midiendo el periodo. O sea que Lara, es eso lo que pensaste, me parece. Bueno, entonces, bueno, esta es la pregunta que no quería dejar pasar, que es el tema de que nuestro oído es un detector, se llama detector cuadrático a los detectores que miden la energía. O sea, nuestro sistema auditivo no detecta la fase tanto, sino que lo que detecta es la energía. Y la energía contenida en la perturbación suma tiene que ver con el cuadrado de la amplitud, como siempre, porque si la energía cinética tendría que ver con un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la velocidad sería la derivada de esto, y la derivada de esto tiene la amplitud, y entonces cuando le doy al cuadrado, tengo la amplitud al cuadrado. Lo mismo la energía potencial, y entonces, en estos detectores, como nuestro oído, se llama detector cuadrático porque detecta la energía. O sea, son detectores de intensidad, no de amplitud. Y en estos detectores de intensidad, acá dibujé el cuadrado de la amplitud de modulación. Ven que el cuadrado de la amplitud de modulación, entonces, el oído, por acá esta parte era negativa, y después venía otra parte positiva, y decíamos que el periodo, entonces, era pi, porque íbamos de acá a acá, de este pico a este pico. Este pico era negativo, ¿sí? En cambio, si estamos midiendo el cuadrado, este pico negativo lo estamos oyendo igual, con máxima intensidad, que este pico positivo, o que este pico positivo. Y esa sería una manera de, con los dedos, de entender por qué el periodo de oscilación, ¿sí?, es la mitad del periodo de oscilación de la modulación. ¿Sí? Entonces, fíjense que, y a eso se lo llama la frecuencia de pulsación. A esto se le llama la pulsación. Y la pulsación, entonces, tiene una frecuencia que es el doble, o un periodo que es la mitad. Y entonces, si yo hubiera medido el tiempo que transcurría entre cada máximo de la señal, entre los dos diapasones, bueno, estaría midiendo el doble de la frecuencia. Los valores negativos en el gráfico los escuchamos como máximos, porque estamos escuchando el cuadrado, Alejo. Alejo pregunta, ¿los valores negativos no los escucharíamos? No hay, porque es el cuadrado de esto, ¿sí?
Entonces acá está la señal positivo, negativo, y este es el cuadrado de la amplitud modulada. Y entonces, sí, lo escuchamos como máximo. Entonces, lo que dije acá de que este razonamiento de que entonces hay más picos acá y no se distingue si son positivos o negativos, nuestro oído lo detecta igual y esta es la demostración matemática de lo mismo, ¿no? Que si la amplitud modulada es esto, la amplitud modulada al cuadrado es el coseno cuadrado, y el coseno cuadrado es esto que está graficado acá en este grafiquito, y fíjense que tiene valor promedio un medio, el coseno cuadrado. Bueno, este está multiplicado por 4a cuadrado, tiene valor promedio 2. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el coseno cuadrado se puede escribir como 1 más el coseno del doble. ¿Sí? Porque el coseno del doble es el coseno coseno menos seno seno, y entonces el coseno coseno es el coseno cuadrado, y el seno seno es el seno cuadrado, y 1 menos seno cuadrado me vuelve a dar otro coseno cuadrado, y por eso el coseno cuadrado es 1 más el coseno del ángulo doble. Y entonces acá queda clarísimo que la amplitud modulada varía alrededor del valor promedio, ¿sí? Con una frecuencia que es el doble de la frecuencia de modulación, y a eso se lo llama frecuencia de pulsación. La frecuencia de pulsación es 2 veces la frecuencia de modulación. Y el periodo de la pulsación es un medio del periodo de la modulación. Sí, Ali pregunta acerca de si las frecuencias son menores o mayores. No importa, ¿sabes por qué? Porque lo importante es que sean distintas. Porque, bueno, en la clase pasada, no lo tengo acá, pero escribimos el coseno este. Bueno, se ve acá. Fíjate, si la 1 es mayor que la 2 o la 2 es mayor que la 1, no importa, porque el coseno es una función par. ¿Sí? Entonces, da lo mismo cuál es mayor. ¿Sí? No hay nada que singularice quién es 1 y quién es 2. No sé si eso es lo que preguntabas, Ali, o si te estoy contestando una cosa que vos no preguntaste. Si querés abrir el micrófono y decímelo. Sí, sí, era eso. Pero, Genial, Ali. Bueno, perfecto. o sea, si los... ¿Cómo se llaman los cositos de metal del experimento? Los cositos. Sí, los diapasones, eso. Si los diapasones estaban perfectamente calibrados, entonces no iba a haber modulación, ¿o no? ¿O entendí Bueno, mal? muy bueno lo que preguntas. Si los diapasones. No, te dije cositos porque pensé que te referías a los de arriba, a esas cositas que se movían, que no sé cómo se llaman. Sí, sí, no. Si los diapasones estuvieran perfectamente calibrados, cuanto más parecidas son las frecuencias de los diapasones, más grande es el periodo de la modulación. ¿Sí? O sea, más chica es la frecuencia de modulación. Más grande es el periodo de la modulación, y entonces tendrías que esperar un día para detectar esa diferencia de intensidad, que por otro lado sería muy chiquita. ¿Sí? Y entonces, esa es una manera en que se puede afinar cualquier instrumento. A ver, hay muchos afinadores que, bueno, si no tienen el aparatito, pero también se guían por su oído, y entonces, no sé, en la guitarra, si la tensión no es la correcta, una cuerda en el quinto traste no suena idéntica como debería sonar que la siguiente cuerda al aire. Y entonces ahí se debería escuchar una pulsación. Prestando atención a si se escucha la pulsación o no, puedo saber si está afinada, incluso puedo deducir si tengo que ajustar o tengo que aflojar. Eso lo vamos a ver cuando veamos oscilaciones en cuerdas, que hacia eso vamos. Claro, una cosa muy interesante es que el oído humano está preparado para escuchar esos batidos con una diferencia porcentual muy chiquita, creo que es del 5 o del 6%. En el apunte lo escribí, pero no me acuerdo ahora.
Pero claro, y además depende de cada observador, o sea que no. Es como que escuchamos a veces el cerebro elige oír como batido a la diferencia de a dos frecuencias distintas. ¿Sí? Si la diferencia porcentual es menor que tanto. Ahí elige como batido, como de hecho lo escuchábamos recién con los dos diapasones. ¿Sí? En cambio, si las frecuencias son muy distintas, por ejemplo, un mi y un do, no lo escucha como batido, lo escucha como un acorde y le suena bien, porque las frecuencias cumplen una relación que todavía no vimos. ¿Sí? Pero bueno, eso está bueno, que como que el cerebro decide elegir cómo lo escucha, si como batido o como acorde. ¿Sí? Bueno, esas eran las cosas. Entonces, bueno, y para terminar con la pregunta que creo que hizo, ahora no me acuerdo quién, pero está en el chat. Cuando, ven, acá quería remarcar que hicimos un caso fácil. En este caso fácil, A1 era igual a 2 y Φ1 igual a Φ2 igual a 0. Y entonces nos daba esto. Hay casos que no son así, claro. Es más, los diapasones, la amplitud que resulta de cada diapasón depende de la intensidad con que le di el golpe, yo qué sé. Hay un montón de cosas ahí. Y si a uno el instinto de A2 lo vieron, se ven los dibujitos que hicimos con Python, que pasa algo similar. A lo sumo no llega a 0 la frecuencia de modulación, la suma. ¿Sí? Y en casos más complicados, se modulan las señales. Es más, hay un sistema de transmisión de radio que se llama amplitud modulada. La amplitud modulada es esencialmente eso. Se hace un poco al revés de como lo planteamos, y es a una frecuencia, se empieza desde acá, no desde la suma, sino que a una frecuencia promedio que se fija, que esa frecuencia la impone los organismos que controlan las radios, cómo se distribuyen las frecuencias de radio. ¿Sí? La amplitud AM va, radio AM, que va entre 500 y mil y pico kilohertz, o sea, entre 500 y mil y pico ciclos por segundo. A esa frecuencia, encima se le modula la señal que después la señal que viene del micrófono en el estudio, ¿sí? Que es una señal de audio. Entonces esta amplitud de modulación que está acá tiene, en forma si fuera analógico, lo que sería codificada. Esta amplitud de modulación, como función del tiempo, sería la señal que sale del micrófono. Esa señal que sale del micrófono modula a la que va a la portadora, que es la que se sintoniza, y entonces el oyente sintoniza la radio nacional y la música viene acá, en la amplitud de modulación. O sea, esta amplitud de modulación tiene la frecuencia del espectro de la señal que se quiere transmitir. En el caso de audio, es entre la frecuencia más baja audible, va por los 50 ciclos por segundo, más o menos, ¿sí? Y la frecuencia más alta audible va en los 25 kHz, por ahí, depende de cada oído. Si uno está... Bueno, de hecho, las radios de amplitud modulada no se gastan en transmitir frecuencias muy altas, porque total, la frecuencia más alta que tiene la nota más alta del piano es de 5 kHz, entonces, como que esa nota, más que esa nota tan aguda, no transmiten. Se pierde un poco de calidad, pero no importa. En la amplitud modulada está bastante deteriorada la señal. Claro, y la FM es como que modifica la frecuencia. Y todas son cosas equivalentes de alguna manera, donde se construyen señales como senos y cosenos, y lo que se modula es algo, se modula algo, porque con un coseno uno no puede transmitir nada.
Entonces, bueno, es un tema que vamos a ver más adelante. Se los quería mencionar que acá se ve y se puede hacer la cuenta. Bueno, ¿por qué te mintió tu mamá, Ali? ¿En qué te mintió? ¿Y qué te dijo? No sé, un cuento de que la M era de morning, tipo, y que AM era after morning y FM, no sé, qué sé yo, algo así. Ah, no, eso es PM. AM y PM. Ah, Es para la hora. Se usa, no sé, las 5 AM, son las 5 de la mañana. Quiere decir antes del meridiano. Antes de que el bueno, sol pase por el meridiano. O sea, antes del fue hace meridiano. muchos años, no se rían de mí. Y PM es después del meridiano, post-meridiano. Después de la tarde. Después del mediodía. ¿Sí? Bueno, genial. El otro es AM, amplitud modulada, y FM, frecuencia modulada. Bueno, ahora sí, vamos a dejar ese tema y vamos a empezar con el tema de las cadenas lineales. Den en cuenta. Si es algo que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta de lo anterior, quizás es un buen momento. Les pedí que si me podían, por ejemplo, Josefina, si me querés mandar el audio que hiciste el otro día con el espectrograma o publicarlo en Twitter de la voz. Está bueno que se vea cómo es la voz. Y está bueno que vean cómo son los espectrogramas de los distintos instrumentos, cómo varían, cómo varían las... No, pero bueno, pero es divertido, Josefina. No vamos a jugar como ahora como cantás. Está bueno que si cantás, queremos escuchar los armónicos. Bueno, si no es gracioso, no. Bueno. No, pero bueno, ahí estaría un poco más participativo, que suban si no quieren subir la voz, que pongan, no sé, de un instrumento, porque no solo es divertido, sino que además los va a familiarizar con lo que quiere decir y lo podemos interpretar juntos y eso nos va a servir para lo que viene después. Marcos dice lo del Mate 2 Intensifies. Sí, que creo que fuiste vos el que lo pusiste en el... Es que me puse a leer el chat y vi que alguien decía Mate 2. Sí, fuiste vos. Genial. Estaba muy bueno, sí. Bueno. Entonces, quizá es un... Me parece que es un buen momento para hacer un intervalo, aunque no sean justo las 10, porque es como que vamos a cambiar de rollo y entonces vamos a empezar con el tema de cadenas lineales, hagamos 5 minutos de intervalo y después seguimos con cadenas lineales. ¿Qué les parece bien? Se ve fea la diapositiva, sí, porque aparece algo de alejar. Lo voy a... Creo que porque tiene el chat encima. No, profe, decía por el contenido, no, yo la veía bien. Ah, bueno. No, yo veía una cosa que decía quitar esta pantalla de acá y bueno, sí, por el contenido ustedes lo leyeron, o sea que por eso voy a tratar de alivianarlo.
O sea, puse las cuentas elementales, se supone que ustedes leyeron eso y los podemos detener en el momento en que ustedes quieran. Genial. Entonces, yo tengo 9:55, a las 10 seguimos con la clase. Bueno, hasta luego entonces. En el caso de las cadenas, entonces, tenemos los circulitos azules que representan masas idénticas y esas masas interactúan entre sí, entre vecinos cercanos, diríamos, ¿sí? Porque la masa N, por ejemplo, interactúa con la que está a su izquierda, que es la N-1, y con la que está a su derecha, que es la N+1. Y entonces eso pasa para cualquier parte móvil de esta cadena que en el equilibrio ocupa la recta X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podría ser que estén interactuando mediante sogas tensas, y entonces esto representaría una soga, o que esté interactuando mediante slinkies, o resortes no slinkies, ¿sí? Y estarían en el piso apoyados y unidos por resortes. Y entonces, lo que dije de que cada vecino, cada elemento interactúa con su vecino cercano, es válido para todo elemento, menos para los de las puntas. Para los que están en las puntas, entonces, ¿qué pasa en los extremos? ¿Sí? Para tratar lo que pasa en los extremos, voy a decir que hay n grande partes móviles, pero que en realidad hay dos partes móviles más, que las voy a llamar virtuales y me las reservo para después ponerle condiciones de extremos. ¿Sí? Por ejemplo, la parte final, n+1, que la podría, por ejemplo, atar a una pared, y entonces es como que tuviera masa infinita, y la parte 0, que también la podría atar a otra pared, y tendría masa infinita. Y entonces, fíjense que la primera parte móvil, en ese caso, en realidad tiene una fuerza que proviene de la 0 y de la 1 y de la 2, pero la 0 solo tiene una fuerza que proviene de la 1. Entonces, tenemos n cuentas idénticas, equiespaciadas. Todo se puede generalizar, pero primero tratamos el caso más fácil de cuentas idénticas equiespaciadas. Y entonces, acá tenemos la posibilidad de estudiar las perturbaciones transversales, ¿sí? Que la clase pasada ya definimos que las perturbaciones transversales sería producir perturbaciones de estas masas como está esquematizado acá, ¿sí? De la posición de equilibrio, que es el eje X, aparto las masas con ciertos apartamientos iniciales y velocidades iniciales y después la dejo evolucionar. Esa sería una posibilidad, y la otra posibilidad también podría ser las oscilaciones longitudinales, que sería ver los apartamientos a lo largo del eje X. ¿Sí? En los dos casos, las ecuaciones de Newton son muy parecidas, tienen la misma pinta, ya lo han visto en la práctica para resortes relacionados con otras masas, masas unidas por resortes. Y entonces, nosotros vamos a mirar las transversales, aunque es lo mismo, ¿eh? O sea, es completamente, formalmente idéntico el tratamiento de oscilaciones transversales y el de oscilaciones longitudinales. Es completamente idéntico. Las longitudinales, como las que hicimos en nuestro primer ejemplo, involucrarían a la masa n, a la masa n-1 y a la masa n+1. O sea, si yo sé plantear de manera genérica la ecuación de movimiento para una parte
genérica n, n minúscula, sé plantear la ecuación para todo el sistema. ¿Y en qué se diferencia esto de lo que hicimos antes con los autovalores? Bueno, se podría tratar con los autovalores, ¿eh? O sea, este problema se podría tratar con los autovalores y autovectores y todo nuestro formalismo anterior, pero vamos a elegir tratarlo con un formalismo equivalente. O sea, vamos a llegar a poder, la ventaja que tiene es que da características de los autovalores y de los autovectores sin explicitar n. En cambio, si lo quiero hacer con una matriz, bueno, no es fácil hacer la cuenta si no explícito el n. Entonces, esa es una de las ventajas. Da características sin explicitar valor de n. Justamente explotando la forma que tiene la matriz. Facundo dice, ¿los coeficientes de los autovalores no dan lo mismo? Claro, sí, seguro tengo que obtener, seguro que de acá tengo que obtener, el planteo se los digo así, me las voy a ingeniar para obtener autovalores y autovectores sin hacer la diagonalización de la matriz haciendo el determinante. Pero es lo mismo, es equivalente. Justamente después se va a poder demostrar, quizá podríamos partir de que se puede demostrar que una matriz, ¿cómo va a ser la matriz que relaciona del sistema? Pensémoslo. Acá está escrita la ecuación de movimiento de la parte móvil n, que la aceleración de la parte móvil n tiene dos términos. Tiene un aporte de la masa de la derecha, que es el primer término que está acá, y el aporte de la masa de la izquierda, que es este que está acá. El aporte de la masa de la derecha es, si son sogas, bueno, el aporte de la masa de la derecha, de la fuerza en la dirección transversal, nos interesa porque vamos a considerar solo oscilaciones transversales. Entonces, va a depender de la proyección de la tensión en la soga en la dirección vertical. Y la proyección de la dirección de la soga, de la tensión en la soga en la dirección vertical, depende de xi sub n más 1 menos i sub n, ¿sí? Que es este segmentito de acá, dividido a, eso me daría la tangente, pero en la aproximación de pequeños ángulos, la tangente es el seno, ¿sí? Y entonces T0 por esta cosa que está acá, por este cociente, si sub n menos si sub n menos 1 sobre A, si sub n, perdón, por este, ¿no? Si sub n más 1 menos si sub n sobre A, si sub n más 1 menos si sub n sobre A, me daría el seno del ángulo que forma este tramo de soga con la horizontal. Y eso, entonces, termina siendo la proyección de la tensión en la dirección vertical. O sea que fíjense que lo que está acá es la proyección de la fuerza restitutiva de la soga en la dirección vertical, de la soga que está a la derecha de la masa n. Y esto que está acá. Y esto que está acá es lo mismo para la parte de la soga de la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿alguien tiene algún problema con esta ecuación? Es la ecuación de Newton para la parte móvil n. ¿Sí? Y que dice que la masa, que la pasé dividiendo por la aceleración de la parte móvil n, es la fuerza que le hace la soga de la derecha en la dirección vertical, que es el primer término, menos la fuerza que le hace la soga de la izquierda en la dirección vertical, que es el término de la derecha. T0 es la tensión en el equilibrio, donde ya linealicé las fuerzas. Acá tendría que ir la tensión estirada, pero para linealizar, T0 es la tensión que tiene este sistema cuando está en el equilibrio.
¿Sí? Lara. Genial. O sea, es como que pensar que tengo las cuentas de un collar y las estiro en la dirección horizontal, y entonces ahí tengo que hacer una tensión. Esa sería T0. ¿Sí? Ahora, yo la tengo estirada sin cambiar la tensión y alguien viene y mueve una cuenta del collar. Y ahí la tensión va a cambiar un poquito, pero en la aproximación de pequeñas oscilaciones, ya para linealizar la fuerza restitutiva, acá aparece T0. ¿Sí? Eso es algo que lo vieron con María Luz cuando vieron cómo se linealizaban las ecuaciones de movimiento. Bueno, en el foro vi que están trabajando con eso. ¿Sí? Marcos dice, yo no entendí mucho cómo hizo para despejar las longitudes. Sí, quizá lo que está en el apunte es medio confuso, lo voy a sacar, me parece, porque la manera más sencilla es como la conté recién, tengo que linealizar la ecuación y la única manera que tengo de linealizar es que acá ya aparece la diferencia de las dos coordenadas, ¿sí? Y entonces tengo que, si pusiera una dependencia con la longitud de esta soga, ya la ecuación no me quedaría lineal. Quizás lo podés ver así, Marcos, y no meterte con toda esa cosa que puse en el apunte que no me gusta cómo está. Sí, creo que se ve mejor así. O sea, de nada, Marcos. Bueno, entonces, eso está puesto acá. Linealizamos fuerzas restitutivas y al linealizar fuerzas restitutivas me quedan fuerzas que son lineales con la diferencia de los apartamientos. Eso completamente ya lo hemos hecho muchas veces. ¿Sí? Y este dividido por A es la fuerza de la tensión. ¿Qué fuerza restitutiva está involucrada? La tensión. Que puede cambiar en esta soga y en esta, porque los desplazamientos son distintos. Pero si tengo en cuenta cuánto cambia, después la voy a tener que proyectar en la dirección vertical, y proyectar en la dirección vertical quiere decir multiplicar por el seno de estos ángulos que forman. Y los senos dependen de la diferencia de perturbaciones. Y entonces ya todo lo que esté después va a hacer que deje de ser lineal la ecuación. Entonces la ecuación linealizada es esta, ¿sí? Cuando linealizamos las fuerzas restitutivas. Recordemos que están las masas virtuales en los extremos para los que no vale esta ecuación. Esta ecuación no vale en los extremos, y, o sea que esta dinámica vale para todo n entre 1 y n grande. 1 es este de acá y n grande es este de acá. Y nos quedan colgados que nos reservamos para cuando llegue el momento, como es lo que le pasa a la ecuación de movimiento para la parte que está en n más 1 y la parte que está en 0. ¿Se entendió? Y entonces, cuando escribo la aceleración, ahora junto todo lo que tiene psi sub n, lo que tiene psi sub n más 1 y psi sub n más 1. Y entonces, esta sería la ecuación de movimiento de la parte móvil n. ¿Sí? Entonces, quizá acá convendría repetir la pregunta que hice, que algunos la contestaron, pero quizá no era el momento. Ali dijo algo. Vuelvo a hacerla, y es: ¿cómo sería la matriz M que está asociada a este sistema? Fíjense que esto es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, como siempre, ¿no? Porque esto vale para todo n. Hay n grandes de estas ecuaciones, más 2 más en las puntas, que son levemente distintas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la matriz de este sistema, esa matriz que íbamos a diagonalizar? Lo dijeron, ¿eh? Sí. Yo lo que estaba pensando era que tipo sería con un menos 2 T0MA en toda la diagonal y en como la parte de arriba de la diagonal, porque tipo, o sea, afuera de la diagonal y las dos diagonales, entre comillas, adyacentes a esa sería ceros, porque cada masa tiene, solo afecta el movimiento de las dos masas adyacentes, entonces... Perfecto. Perfecto. También lo contestaron.
es una matriz que tiene en la diagonal todos valores idénticos y en las diagonales adyacentes tienen también valores idénticos, pero distintos a los de la diagonal central. Y entonces es lo que se llama una matriz tridiagonal. Y esas matrices tridiagonales, los matemáticos saben cómo son los autovalores y autovectores. Entonces podríamos ir y buscar el resultado de los matemáticos, pero un poquito lo voy a esquematizar al proceso para llegar a ese resultado, porque lo vamos a usar y necesitamos familiarizarnos con eso. Entonces, fíjense que la idea es la misma, tenemos la matriz tridiagonal y queremos buscar los autovalores y autovectores. Y entonces, pero no lo vamos a hacer por el lado del polinomio característico ahora, sino que lo vamos a transformar. Esto se simplifica bastante cuando uno dice, bueno, veamos los modos, porque ya sabemos que esto va a tener, si tiene n partes móviles, va a tener n modos. Entonces, hagamos lo que hicimos siempre. En vez de esta ecuación, que es una ecuación súper general, que es la ecuación de Newton para cualquier condición inicial, busquemos el caso en que se excitó un modo. O sea, veamos el caso particular de modos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un modo? Es el movimiento donde todas las partes móviles se mueven con la misma frecuencia y en fase. Es decir, que no importa la etiqueta n que hace referencia a la parte móvil, todas las partes móviles, todos los n's, tienen que tener la misma frecuencia y la misma fase. ¿Ven? Y esto es lo que escribí acá. Y entonces, a lo sumo le pongo distinta amplitud, porque a lo mejor la parte móvil 1 y la parte móvil 3 y la parte móvil 5 puede cambiar, como pasaba en todos los problemas. Y eso sí depende de qué parte móvil sea. O sea que fíjense que estos A sub n, de nuevo me van a hablar de los autovectores de la matriz. Y los omegas, que no los conozco, me va a hablar de los autovalores de la matriz. Y estos A sub n van a estar fijos a menos de la constante, igual que antes, y esta fase va a quedar suelta, y después cuando obtenga la superposición de modos y le imponga las condiciones iniciales, voy a obtener todo, igual que siempre. El camino que vamos a hacer es distinto. ¿Sí? Es muy interesante porque permite obtener resultados analíticos sin decir vale 5, vale 4, vale 20 o 1000. Eso es lo bueno. Y después nos va a permitir, nos va a dejar servido las cosas para hacer el límite de cuando tengo muchísimas partes móviles. ¿Sí? Como por ejemplo en un sistema con microscópico donde el número de partes móviles es del orden del número de Avogadro, por ejemplo. ¿Sí? Que nadie espera poder diagonalizar una matriz de ese orden, pero si tiene resultado explícito, ahí tiene los valores. Entonces, bueno, hasta este paso del caso particular de modos, de que tiene esta pinta, lo reemplazo en la ecuación de movimiento. Y entonces cuando calcule la derivada segunda, o sea, la aceleración, el coseno derivado dos veces me vuelve a dar un coseno. ¿Sí? Entonces, este término de la derivada segunda me va a dar un coseno, y este término y este término me van a dar el coseno también, porque propuse esa solución. Y entonces los cosenos se simplifican. ¿Se dan cuenta entonces que de esta ecuación de Newton llego a una ecuación donde los cosenos no están porque se simplificaron, porque la derivada segunda del coseno me vuelve a dar otro coseno, cambiado de signo y multiplicado por la frecuencia al cuadrado, y entonces cuando lo paso todo para un lado, y acaba, y va a tener, ese término va a tener la amplitud a n, y el término que tenga la amplitud a n se va a juntar con el que tiene el 2 veces i sub n, y entonces a n va a estar de factor común de ese 2 y del término que tiene la omega cuadrado cambiado de signo, ¿sí? Y entonces creo que acá todos ya están convencidos que esta ecuación, cuando pongo los modos, se transforma en esta ecuación. Se transforma en una ecuación para los A sub n. ¿Sí? Que tiene una contra, y es que la frecuencia no está
no la sabemos. La frecuencia del modo no la sabemos. Es decir, fíjense, tenemos una ecuación, esto es una ecuación en diferencias. En vez del sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, llegamos a una ecuación en diferencias que ¿de qué me habla esta ecuación en diferencias? Piénsenlo. ¿De qué me habla esta ecuación en diferencias? ¿Qué voy a obtener como resultado de esta ecuación en diferencias? Ali y Lara, relaciones de amplitudes, claro. Y esas relaciones de amplitudes, ¿de qué me hablan? Perfecto, muy bien, Lara, de los autovectores. Sí, claro, esas relaciones de amplitudes me hablan de los autovectores. Sn se refiere a cómo están distribuidas las partes móviles en cada autovector. ¿Sí? O sea, cuál es la amplitud de cada parte móvil para cada modo. Es decir, que dicho de otra manera, lo podríamos pensar así, fíjense, que estos a sub n en un modo, me hablan de la distribución espacial, cómo se distribuyen espacialmente las partes móviles. ¿Sí? O sea, ¿cómo me va a quedar el dibujito del modo cuando tenga todos los I sub n? ¿Sí? Es decir, acá me va a quedar un dibujito con las partes móviles que se mueven todas en fase y pasan por la posición de equilibrio del instante, y me van a quedar dibujitos oscilantes, ¿sí? Que van a estar dados por los A sub n. Entonces los A sub n me hablan de la distribución espacial de las partes móviles, y el omega, que todavía no lo calculé, me habla de la distribución temporal, de cuántas veces pasan por el equilibrio por unidad de tiempo, ¿sí? En cada modo. Algunos en un modo pasarán más rápido, los de frecuencia más alta, y otros pasarán más lento, los de frecuencia más baja. Entonces, nuestra tarea es resolver esta ecuación en diferencias y encontrar la relación de A sub n. Fíjense, por otro lado, que esta relación, o sea, esto va a ser una relación de A sub n. Los A sub n no van a quedar unívocamente determinados. Primero porque ya nos dimos cuenta que son autovectores, y los autovectores no tienen la norma definida, porque la norma de los autovectores se le pide que sea uno, pero en realidad cualquier constante, por eso también es autovector. Y bueno, y claro, Marcos dice, esto tiene que ver con que también es que se puede pensar como una relación de recurrencia. Si yo conozco el primer elemento de la sucesión A sub n, conozco el A sub 1 y conozco el A sub 2, despejando el A sub 3 de acá, si conociera la frecuencia, podría conocer todos, claro, Lara, tenés todos. Entonces fíjense que es como que hay dos constantes sueltas, que es el primero y el segundo término. Es lo mismo que antes, pero lo estamos viendo de otro punto de vista, pero todo cierra, ¿no? Es compatible. Tengo dos constantes que acá podríamos pensarlas que son la del A sub 1 y el A sub 2, y de ahí saco el A sub 3. O otra manera también sería, fíjense, pensar que esto que está acá es un sistema de ecuaciones algebraicas homogéneo para los A sub n. Este es un sistema también tridiagonal de ecuaciones algebraicas para los A sub n, y entonces, por ser homogéneo, por tener 0, estar igualado a 0, la solución sería que todos son 0. Pero que todos son 0 es una trivialidad que no me interesa, y entonces lo que tiene que ser, para que sea cierto que haya un modo, es que no sea que le voy a pedir algo a la frecuencia. Lo que va a pasar es que le voy a tener que pedir algo a la frecuencia para que este sistema quede indeterminado, ¿no? O sea, el mismo esquema como calculamos Lara, y sí, esto solo vale con los modos, tal cual.
Perfecto, esa acotación es que, fíjense, esta ecuación de acá es una ecuación para la perturbación más general posible, es la ecuación de Newton, vale para cualquier condición inicial. Acá no le puse un supraíndice, se lo tendría que haber puesto, pero no quise complicar la notación. Acá el psi sub n es un psi sub n especial, es el psi sub n de un modo, que ya sabemos que los modos se excitan con condiciones iniciales especiales. Entonces, como que para pasar de acá a acá, bajé la generalidad y pensé en movimientos armónicos. En realidad lo que estoy pensando es que se desacoplan las matrices, las ecuaciones, lo mismo, ¿no? De antes. Lo bueno es que me dio como este método alternativo, que es una ecuación en diferencias, y resulta que acá los matemáticos tienen estudiado cómo se resuelven estas ecuaciones en diferencias. De la misma manera que la ecuación del resorte se definía con exponenciales, con signo más y con signo menos, esta ecuación en diferencias se resuelve con senos y cosenos de n, o con exponenciales de e a la in algo y de e a la menos in algo. Entonces, lo que nos interesa saber es cómo depende a de n, y cómo depende a de n. Los matemáticos saben que las ecuaciones en diferencias con coeficientes constantes, que no dependen de n los coeficientes de esta relación, se resuelven con sucesiones de este tipo. B por el seno de n tita más c por el coseno de n tita. Esta forma súper general resuelve toda ecuación en diferencia que involucre tres términos. ¿Sí? Claro, el B, el C y el tita dependerán de la forma que tengan los términos de la sucesión, de la ecuación en diferencia. Pero el hecho general es que si yo veo una ecuación en diferencias así, como esta, que tiene un coeficiente por n más 1, otro coeficiente por a sub n y un coeficiente por a sub n menos 1, que involucra tres términos consecutivos, la puedo escribir, la puedo solucionar, se puede mostrar que la solución más general tiene esta pinta. Es una combinación lineal de una función armónica en n, de dos funciones armónicas en n. ¿Sí? O sea, fíjense que acá entonces es como que el n tiene que ver con la posición de las partes móviles. Entonces, fíjense que empieza a aparecer una dependencia armónica con la posición de las partes móviles en el equilibrio. Después esto vamos a hablar mucho de eso, pero ahora simplemente quiero que entonces, nada, se estén familiarizados con que esto sería la forma más general en que se soluciona cualquier ecuación de este tipo. Bueno, y entonces, ahora quiero encontrar, claro, el tema va a ser encontrar una relación entre esta constante tita que no se conoce. Fíjense que tita me habla de un periodo, porque esto evaluado en n, este seno evaluado en n, o este seno evaluado en n más 2pi sobre tita, me da lo mismo. ¿Sí? Porque si en vez de n reemplazo n más 2pi sobre tita, me queda 2pi sobre tita por tita, 2pi, y el seno es función periódica en 2pi. Entonces, es exacta, claro, entonces, fíjense que acá ya no lo escribí, pero queda claro que 2pi sobre tita es el periodo espacial de los modos, de alguna manera, si encuentro esta solución. Que va a haber como una tendencia a un periodo espacial que va a tener que ver cómo se distribuyen las partes móviles a lo largo, del sistema. ¿Sí? Eso, el tita, lo que va a manejar va a ser eso, esa distribución. Ya se ve acá.
¿sí? Y entonces, y acá se ve que cuando reemplace me va a quedar que ese tita va a estar relacionado con el omega. Me va a dar una relación entre el omega y el tita. ¿Sí? Entonces ese es el esquema y para obtenerlo no hay más remedio que reemplazar esta forma en la ecuación en diferencia. Entonces, la ecuación en diferencias se puede escribir como a sub n más 1 más a sub n menos 1 dividido 2 a sub n igual a 1 menos ma sobre 2t0 omega cuadrado, fíjense, ¿no? Entonces, acá a sub n más 1 más a sub n menos 1 sobre 2 a sub n. ¿Sí? Eso resulta que tiene que ser igual a 1 menos ma sobre 2t0 omega cuadrado. Entonces, lo que voy a ver es que ese a sub n más 1 más a sub n menos 1 sobre 2 a sub n no depende de n. Justamente esa es la cuestión de esta relación. Bueno, haciendo la cuenta, a sub n más 1 más a sub n menos 1 sobre 2 a sub n no depende de n. ¿Sí? Esta cuenta se hace, no sé si la hicieron, pero esta cuenta se hace reemplazando el a sub n propuesto, ¿sí? Y usando las relaciones trigonométricas que me dan el seno de n más un tita. Sería el seno de n tita por el coseno de tita más el coseno de n tita por el seno de tita. ¿Sí? Y lo mismo el coseno de n más 1. Sería el coseno de n tita, coseno de tita, menos el seno de n tita, seno de tita. Y entonces haciendo todo eso y sacando factor común, resulta que a sub n más 1 más a sub n menos 1 es 2 a sub n. Dividido 2 a sub n es el coseno de tita. ¿Sí? Y por otro lado, como se veía de acá, el a sub n más 1 más el a sub n menos 1 dividido 2 a sub n, saqué un factor común 2 acá, dividido 2 a sub n, tiene que ser igual a 1 menos ma sobre 2t0 omega cuadrado. Entonces, fíjense que me resulta esta igualdad, que el coseno de tita es 1 menos ma sobre 2t0 omega cuadrado. ¿Sí? Y esto es una relación entre tita y omega. Esto me dice que si yo conociera omega, conocería tita. O si conociera tita, conocería omega. Es decir, esto se llama ecuación de dispersión. Es una relación entre tita y omega. Y como hizo notar Luciano, tita es como una frecuencia espacial. Tita es una frecuencia espacial porque me dice cada cuántos n se repite la forma, si se repite, ¿no? Si es 2pi sobre tita es menor que la longitud que ocupa el sistema, vería una repetición. Si no, no. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama una ecuación de dispersión entre omega y tita. Y esa relación es como, va como 1 más el coseno, ¿no? 1 menos el coseno. Claro, porque vale 0 en 1, 0 en 0, y vale 1 en pi. Sí, después de más de pi, bueno, para los que están familiarizados con el concepto de longitud de onda, que menciona Javier, sí, teta estaría relacionado
con la inversa de la longitud de onda, con 2pi sobre la longitud de onda. ¿Sí? O sea, justamente 2pi sobre teta sería la longitud de onda. ¿Sí? La longitud de onda, que no sería en distancia, sino que sería en cada cuántas bolitas se repite la forma del movimiento. Eso sería, Lara. Vos lo pusiste bien, pero no sería distancia porque habla de n's, ¿no? Entonces, pero como yo sé pasar de n, sé pasar a distancia porque la posición de cada uno, porque sea, claro. Perfecto. Bueno, entonces, esta relación conviene reescribirla porque fíjense que acá me quedaría que la frecuencia al cuadrado la paso para acá y el coseno lo paso para el otro lado. Me quedaría 1 menos el coseno. Y 1 menos el coseno lo podría escribir en términos del ángulo mitad. Me quedaría el coseno cuadrado de θ sobre 2 menos el seno cuadrado de θ sobre 2. Y este 1 menos el seno cuadrado de θ sobre 2 me da otro coseno de θ sobre 2. El 1 para al revés. El 1 menos el coseno cuadrado de θ sobre 2 me da el seno cuadrado, menos el seno cuadrado. La ecuación esta es equivalente a esta. ¿Sí? O sea que este dibujito es esta ecuación o es esta ecuación, como queramos verlo. Y esta ecuación podría sacar la raíz cuadrada y entonces me quedaría el módulo del seno. Bueno, si me limito al intervalo 0pi, el seno es positivo ahí, y entonces es lo mismo. Y esta sería la relación. Fíjense que esto ya me está diciendo que las frecuencias están acotadas. Si los θ son reales, como el seno de un número real tiene módulo menor que 1, entonces la frecuencia sería menor que esta acá, por eso la podemos llamar frecuencia máxima. ¿Sí? Acá este valor sería la frecuencia máxima. Entonces, si yo conociera la frecuencia, vengo por el eje vertical, ¿sí? y me daría el θ. Y si yo conociera el θ, voy por el eje vertical y obtengo la frecuencia. Entonces el problema es, si me das la frecuencia, te digo el θ, y si me das el θ, te digo la frecuencia. Dicho de otra manera, si me das el periodo espacial, te doy el periodo temporal. Y si me das el periodo temporal, te doy el periodo espacial. Y eso es lo que da siempre una relación de dispersión. Da esa relación entre periodos espaciales o frecuencias espaciales y periodos o frecuencias temporales. Pedro dice, la P que está de supraíndice, ¿en dónde? A ver. Ah, sí. Pedro, entiendo lo que decís. Sí, esta P que está de supraíndice es, quizá, si queremos, podemos capitalizar lo que ya sabemos, y es que, fíjense que de todo esto, yo espero, porque sé que se diagonaliza la matriz, debería esperar que hay n valores de omega. Y a cada uno de esos lo llamo omega p. O sea que ese subíndice, Pedro, que puse p, es a cada modo, se referiría a cada modo. ¿Sí? No es coherente con esto que está acá, porque lo saqué de un gráfico que está más adelante. Pero bueno. Pero ahora vamos a ver que entonces se tienen que discretizar los omegas. Esta es la relación que vale, pero acá falta información. ¿Qué información falta acá? ¿Por qué no se me discretizaron todavía? ¿Qué me falta? ¿Qué no puse? ¿Qué cosa física me estoy olvidando? Algo más fuerte que la amplitud.
Algo que dijimos, esta ecuación, sí, las condiciones iniciales sí, pero las condiciones iniciales no se necesitan para los modos. Para encontrar los modos no se necesitan las condiciones iniciales. ¿Qué nos estamos olvidando? ¿Qué no pusimos hasta ahora en juego? Aunque lo sabemos, lo dijimos, ¿ah? Muy bien, Lucas, Alejo, genial. El comienzo y el final. Es decir, las masas del comienzo y del final. A la masa 0 y a la masa n+1, que no tienen esta ecuación, nunca dije qué les pasaba. Entonces, a menos que diga qué les pasa, no voy a poder encontrar los modos, igual que en el caso de que hablamos de la molécula triatómica, que no tenía límites y tenía un modo translacional, y en cambio la misma situación con resortes atados a la pared no tenía modo translacional. O sea, para los modos es muy importante qué le pasa en los extremos, porque forman parte del sistema. Entonces, eso es lo que me falta explicitar ahora. Fíjense, tengo que la ecuación en diferencia se soluciona así, como una combinación de senos y cosenos de n-tita, con amplitudes b y c que no conozco. Sé que si conozco omega, conozco tita, o si conozco tita, conozco omega, y entonces ahora lo único que me falta imponer es la condición en los extremos. Las condiciones en los extremos, de las condiciones en los extremos, y esto vale siempre, más allá del ejemplo que hagamos para que sea fácil, siempre se van a obtener dos cosas. La relación entre B y C, es decir, si va B solo, si va C solo, o si va una combinación de B y C, pero qué combinación va. O sea, B y C van a quedar relacionados a través de una constante que me va a hablar de la energía del modo, esa que no está definida. Y por otro lado, me va a discretizar los modos. Entonces esto va a pasar siempre, más allá del ejemplo que vamos a hacer ahora. De las condiciones en los extremos se obtiene siempre la relación entre B y C y la discretización de los modos. Entonces, con esta propuesta para solucionar la ecuación en diferencias, voy a hacer el caso más fácil posible, que es con extremos fijos. Es decir, voy a tener una situación en la que tengo esa cuenta con un collar con cuentas, así, y tengo los extremos los ato a una pared, fijos, ¿sí? O los tengo con la mano y no los dejo mover. Y alguien viene y perturba las cuentas, ¿sí? Y entonces ahora voy a decir, ya sé que están los extremos fijos. Entonces, esta ecuación que valía para todo n, pero nunca le había dicho lo que pasaba con n igual a 0 o n igual a n+1, no había dicho la masa de la izquierda ni la masa de la derecha, ahora se lo voy a decir, ¿sí? Entonces digámoselo. El extremo de la izquierda está fijo, y entonces si el extremo está fijo, el a sub n para n igual a 0 tiene que ser 0. ¿Están todos de acuerdo? Que sí, entonces, genial. Entonces, pero si el extremo de la izquierda está fijo y no se mueve, el a sub 0 tendría que ser 0 y sin embargo valdría c si lo pongo acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué conclusión debería sacar? Claro, que C tiene que ser necesariamente 0. Si el extremo izquierdo está fijo, C tiene que ser 0, porque si C no es 0, el A sub 0 valdría C. Y no.
en mi sistema, el A sub 0 siempre tiene que valer 0, porque está fijo. Entonces, C tiene que ser 0. Este término, chao, se va. Entonces, y ahora le voy a poner la condición en el extremo de la derecha, que es el n más 1. Y entonces el extremo de la derecha también le voy a pedir que esté fijo. ¿Sí? Y entonces si le pido que esté fijo, tiene que valer esta ecuación de que el A sub n grande más 1 tiene que ser 0. Es decir, que B por el seno de n grande más 1 por tita tiene que ser 0. Esta parte ni la miro porque ya sé que C era 0. ¿Sí? Y entonces hay dos posibilidades, o que B sea 0 o que el seno de n grande más 1 tita sea 0. De nuevo, que B sea 0 es una trivialidad que no me interesa porque es que todas las amplitudes son 0. Y entonces, la única conclusión, la única posibilidad es que n grande más 1 por tita, que es lo que está dentro del seno, porque esto se fue, tiene que ser 0. O sea que el tita lo tengo que elegir de manera que n grande más 1 tita sea un 0 del seno. Y los ceros del seno son los múltiplos de pi. Y entonces lo escribo que el n grande más 1 tita es p por pi, donde p es un entero cualquiera. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, un entero cualquiera. 0 no puede valer, porque si vale 0, es omega 0 y eso es el reposo. ¿Sí? Y, o sea que P no puede ir desde 0, tendría que ir de 1. Y después no puede valer n más 1 tampoco, porque si vale n más 1, me quedaría que tita es igual a pi. ¿Sí? Y en tita igual a pi, todos los senos serían 0 ya. ¿Sí? Entonces tendría todas las partes móviles también quietas siempre, y no puede ser. Entonces fíjense que los P tienen que ir desde 1 hasta N. Y después podrían ir desde N más 2 hasta, y así, pero vamos a ver que todo se repite periódicamente, y por otro lado sabemos que solo tiene que haber N modos, entonces el P va a ir de 1 hasta N grande. ¿Sí? Justamente entonces ahora, rejuntando toda la información que fui obteniendo, ahí ya tendría la frecuencia definida, claro. Fíjense, ahora este intervalo 0pi lo divido en n más 1 partes. Tac, 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 acá tendría que dividir n más 1 partes. ¿Sí? Y entonces me quedan n acá, n, una grilla con n segmentos, que excluyen el 0 y que excluye el pi. Y entonces de cada uno de estos elementos subo hasta la curva de la ecuación de dispersión y obtengo el omega. Y ahora por eso ahora se entiende el omega p y el tita p, porque por ejemplo para p igual a 1 será este primero de acá, y tendrá este omega 1. Para p igual a 2 tendré este omega 2. Y así hasta para p igual a n grande tendré uno que está un cachito antes de llegar a pi. Y entonces tiene este omega de acá. ¿Sí? Entonces ahí obtengo los modos y ahora reconstruyo todo. Los a sub n supra p, ¿sí? Eran b por el seno de los n tita p. Y entonces lo escribo como b por el seno de n tita p. Estos son los a sub n supra p. Le pongo el supra p porque antes habíamos usado el supra para denotar los modos, el número de modos. Entonces fíjense que esto tiene que ver con el autovector del modo p. ¿Sí? Y coseno de omega p t más phi sub p, este omega p tiene que ver con el autovalor del modo, con la raíz del autovalor del modo p.
O sea que de acá con este razonamiento es como que podemos diagonalizar cualquier matriz tridiagonal y con otras condiciones de contorno, ¿sí? Con otras condiciones de los extremos. Y entonces, ahora, bueno, miremos entonces los modos, como para ver cómo viene la mano. Para P igual a 1, ¿sí? Fíjense que para P igual a 1 es el tita P es el más chiquito posible, porque es pi sobre n más 1. Y si el tita P es el más chiquito posible, el periodo espacial es lo más grande posible. No hay periodo espacial, porque el seno en realidad tiene un periodo que se excede, que viene, se saldría del sistema, o sea, tiene como entra la mitad del periodo. ¿Ven? Acá tomé 1, 2, 3, 4, 5 partes móviles y las dos masas virtuales de los extremos, ¿sí? Y entonces así. Después, para P igual a 2, esto tendría el segundo periodo más chico, que sería pi sobre, o sea, sería 2pi sobre, acá n lo tomé igual a 5, o sea, sería 2pi sobre 5, y entonces 2pi sobre 6, porque es n más 1, 2pi sobre 6, y justamente el periodo espacial es 2pi sobre este tita supra 2, que ahora entra una sola vez. Ahora sí entra un periodo del seno. O sea que acá tenemos los modos, ¿ven? En el modo más bajo, todas las partes móviles se mueven con la misma frecuencia y en fase, y están todas juntas. Igual que en el modo simétrico de nuestro primer ejemplo, ¿no? Todas las masas van para un lado, pasan por la posición de equilibrio, van para el otro lado, llegan a su máximo, y así oscilan, el modo más bajo, con la frecuencia más baja. Después, el siguiente modo, es como el modo antisimétrico, pero se queda una parte quieta, porque es impar, ¿sí? Y entonces tengo dos partes por arriba, dos partes para un lado y dos partes para el otro. Después pasan todas por la posición de equilibrio juntas, y estas dos partes están arriba, y estas que están arriba ahora están abajo, y este es el modo 2. Los círculos los círculos marcan la posición de las masas. Sí, Alejo. P es, Lara, P se refiere al modo, a cada uno de estos P's que poníamos acá. Genial. Después, para P igual a 3, pasa algo parecido. Ahora, cada vez entran, como el periodo, como esta constante va aumentando, y el periodo es 2pi sobre esta constante, fíjense que cuando voy aumentando el modo, la constante va aumentando, y entonces el periodo va disminuyendo. ¿Sí? Empiezan a entrar cada vez más partes del seno, de este seno. Fíjense que el seno es una guía para poner las masas nada más, ¿no? O sea, porque el sistema tiene cuerdas que están tensas, que son las que dibujé acá. Lo que está punteado son los senos, estos senos de la supra P, que es una guía para dónde colocar las masas. Bueno, y acá tengo el eje X, sería indicar la posición de las masas en el equilibrio. Esto sería en X igual a A, esto sería X igual a 2A, esto sería X igual a 3A. Emiliano, eso sería... No sé si te queda claro. O sea, el eje X sería la posición de las masas. Fíjense que las masas, yo ahora las estoy etiquetando con un índice, pero con la observación de Emiliano, fíjense que las masas las podría etiquetar
con la posición de equilibrio. Si bien no está en X igual a esta masa, ¿sí? Está acá arriba, en el equilibrio estaba en X igual a A. Entonces, yo no me voy a confundir si digo la masa que en el equilibrio estaba en X igual a A, la masa que en el equilibrio estaba en X igual a NA, a 2A, a 3A, 4A, 5A. ¿Sí? Entonces, eso me da una descripción alternativa, que en vez de poner subíndices, podría poner coordenadas. Y entonces esos periodos, que estoy hablando de periodos de cada cuántas masas se repiten, lo puedo pasar a periodos espaciales de cada cuántas centímetros se repite, a qué distancia se repite. Bueno, y así tendríamos el modo 5, que es el modo más alto, donde están todas las masas en zigzag. ¿Sí? Después, el modo 6, ya dijimos que el modo 6 no tiene que existir, porque es el reposo, porque si n vale 5, 5 más 1, 6, y si pongo p igual a 6, tengo seno de... Todos los a valen 0, por eso no está dibujado. Después si pusiera 7, fíjense que 7 me da esta configuración, que es la misma que esta, porque es el mismo autovector. Lo único que uno está mirando para arriba y uno está multiplicado por menos 1. Bueno, Emiliano hace notar que el número de picos tiene que ver con P, ¿sí? Y eso tiene que ver con que en el modo más bajo no hay ningún nodo, ¿sí? En el modo más bajo saco una foto y ninguna parte móvil está en el equilibrio, salvo cuando pasan todas por el equilibrio, ¿no? Pero fuera del equilibrio, ninguna parte móvil está en reposo. Y esto tiene un pico. Emiliano, entonces, lo que vos haces notar es que vos estás mirando los picos, tiene un pico, y también podés mirar que no hay ningún nodo. O sea, un pico, 0 nodos, el modo 1. El modo 2 tiene 2 picos y tiene un nodo. Esta masa no se mueve nunca, está siempre en reposo, por más que si se muevan. O sea, 2 picos, un nodo, modo 2. 3 picos, 2 nodos. 4 picos. Bueno, acá no hay masas, ¿sí? Hay 3 nodos. Cuando pongamos cada vez más masas, ahí va a haber más nodos. Y así llegamos. Hola María Luz, ¿qué tal? Hola Ricardo, ¿cómo andás? ¿Me das un minutito más? Lo que quieras. Gracias, Luz. Para vos. Bueno, ya van 2 cafés entonces. 2 minutitos, decís que hay que cronometrarlo, Marcos. No, imposible, Ricardo no va a durar 2 relojes. Sí, cronometrando. No. Entonces acá tenemos acá tenemos nada. Ya se entendió todo lo de los modos, entonces los dibujitos que se pueden hacer, y ahora lo que hay que hacer es la superposición. Me quedaron n constantes b sueltas, estos b supra p, que no estaban determinados, que tienen que ver con que los autovectores no tenían norma definida, y me quedaron estas n constantes, las fases, ¿sí? Que ya quedan determinadas tanto las fases como estas amplitudes por las condiciones iniciales. Y entonces, ahora sí podría imponer las condiciones iniciales, y entonces digo, le fuerzo a este resultado a que en t igual a 0 esta combinación me dé lo que aparté las masas al comienzo. Entonces, los psi sub n de 0 tienen que ser esta combinación.
si punto sub n de 0 tiene que ser la misma combinación derivada con respecto al tiempo. Por eso acá me queda el seno y acá me queda el coseno. Todo esto, y sale una frecuencia, por cuando derivé el coseno, aparece esta frecuencia, y este menos del coseno al menos seno. Y entonces ahora, de alguna manera, como sabemos que estos autovectores son ortogonales, se puede usar una relación de ortogonalidad que se puede demostrar. Pero bueno, esto ya como están cronometrando, lo vamos a ver, lo vamos a retomar la próxima clase. Y bueno, también la condición de extremo libre, que sería, también la vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Entonces, la próxima clase vamos a redondear esto en esos dos puntos. Les sugiero que lean entonces el punto 3.2 y el 3.3, que son péndulos idénticos acoplados, que es lo mismo, pero con una fuerza restitutiva adicional, ¿sí? Y la aproximación continua, que es hacia donde tendríamos, porque dijimos que íbamos a poner cada vez más partes móviles. Y bueno, vamos a tener un resultado que vale para cuerdas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo me gustaría decir acá, bueno, no me acuerdo, María Luz, si dijimos la opción de final promocionable. Sí, el final promocionable era aquellos que se sacan más de 7 y tienen los ejercicios numéricos que hay que entregar razonables,